principales que nos encontramos que falta complementarlos es el de competencia y capacitación. ¿Por qué competencia y capacitación? Porque la competencia y la capacitación del personal es importante y esto nace derivado de las funciones que tenga el personal, qué responsabilidades tenga. Entonces, si yo capacito solo a mi personal en la parte administrativa, pero no en la parte operativa o viceversa, eso nos crea conflictos más adelante porque no se entienden y no se da el seguimiento adecuado de las responsabilidades conforme a nuestros procesos de medición. Otro de los procedimientos es la confirmación metrológica y en este caso cuando están incompletos falta un poquito nada más definir sus procesos de medición derivado de que no consideran todo el censo de equipos que involucran esos procesos y haciendo un enfoque más específico en los elementos secundarios que son los auxiliares para hacer los ajustes o las correcciones a la medición primaria. Otro de los procedimientos es la gestión de recursos materiales, instrumentos, equipos y software. No se tienen identificados de manera adecuada qué instrumentos tengo, qué equipos tengo y qué software tengo dentro del sistema de gestión. Otro es la gestión de los procesos de medición. Este procedimiento es muy amplio, derivado de que se tiene que considerar todo lo que esté involucrado y relacionado con la medición cuantitativa, cualitativa, y pues de ahí para determinar lo que son las diferencias en los balances, y pues también se asocia con las relaciones contractuales que tengamos. Y finalmente lo que es la gestión de proveedores y prestadores del servicio. En este procedimiento en específico, me atrevo a decir que casi todos tienen este procedimiento, pero ¿cuáles son las deficiencias de este? Que no consideran qué requisitos le van a pedir a su proveedor y prestador de servicios para asegurarse que tengan la información soporte que va aunado a todo lo que nos pide el sistema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para solicitar un servicio de calibración, no establecemos qué vamos a pedirle al laboratorio. Es decir, yo no sé, a veces no se sabe, no se tiene el conocimiento de cómo buscar un laboratorio acreditado, que tenga las credenciales y la competencia, el alcance y que me pueda dar un buen, por así decirlo, un parámetro de la estimación de incertidumbre para complementar con los requisitos metrológicos, especificaciones metrológicas que yo establezco en mi sistema de gestión de las mediciones. Entonces, ahí sí hay una oportunidad muy grande en establecer estos requisitos en cuanto al laboratorio que lo realiza, que tenga la competencia, que esté acreditado y que el equipo que utilicen, que también pues se rigen bajo un sistema, entonces el equipo que utilizan pues ya está calibrado sus patrones y tienen trazabilidad. Y en la parte también, como prestadores de servicio, cuando también solicitan o contratan el servicio de verificación, pues también asegurarnos que nuestro proveedor tenga la competencia y que pues los equipos tengan trazabilidad, ¿no? Que estén calibrados, porque pues sí nos hemos encontrado con registros que hay veces que confundimos lo que es un certificado y un reporte de medición. Hay veces que sí se confunden esos términos y también confundimos a veces lo que es la estimación de incertidumbre con el error para poder detectar fácilmente este tipo de documentos. Pasamos a lo que es un escenario C, donde ustedes no cuentan con un sistema de gestión de mediciones. Esto actualmente nos ha pasado, este es el mayor problema, que no cuentan con un sistema. Y sí, la razón de ser es que pues no se tienen a veces claros esta integración de sistemas, los requisitos metrológicos o simplemente el tema de capacitación. Y este tema sobre los sistemas, aquí este es como una nota adicional sobre el cumplimiento del certificado de cumplimiento, que en algún momento se dictaminaron varios sistemas de gestión de mediciones
Aquí lo pongo como una referencia. Estos apartados que ustedes ven, que es el 3.4 y el 6.7, nacen de la resolución 811, y hay mucho tema con que a veces el permisionario piensa que con contar con un certificado de cumplimiento de años anteriores sobre esta resolución o la 776, perdón, no significa que cumpla con los requisitos del anexo. Es decir, a lo mejor muchos tienen esta salvaguarda de pensar que tal vez porque ya está certificado su sistema de gestión de mediciones, ya no se tiene que revisar o ya no se tienen que hacer adecuaciones con base a la regulación vigente. Entonces, esta es la razón de ser de lo que les quería mostrar. Y bueno, aquí dejaría la palabra a Nera. Voy a hacer aquí también un complemento de información antes de pasar con el ingeniero Rogelio. Ahorita la ingeniera Boites habló sobre incertidumbre, y entonces ahorita le voy a poner aquí control F, buscar sistemas de medición. ¿Puedo poner incertidumbre? ¿Qué nos dice en el 30.5? Sistemas de medición. Como comentamos en la pirámide, hasta abajo son instrumentos de medición, que son elementos primarios y secundarios. ¿Quién me da la incertidumbre de ellos? Un laboratorio. Arriba de ellos, como sistema de medición completo, ya estamos en el elemento terciario. El elemento terciario no se calibra. Entonces, y aquí, ¿qué nos dice? En el 30.5, en este numeral que estoy marcando ahí. Dice, sistemas de medición. Se deben registrar los sistemas de medición instalados por medio de almacenamiento, indicando si se trata de sistemas estáticos o dinámicos, asignándoles una clave, etcétera. Y la vigencia de la calibración y la incertidumbre de medición. Para tener la incertidumbre de medición de un sistema de medición, tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un tanque. Tenemos la incertidumbre de la calibración del tanque, la incertidumbre de la sonda de nivel, la incertidumbre de la sonda de temperatura y de la densidad. Esas entran, tienen un error y incertidumbre. Esas entran al elemento terciario. En el elemento terciario, alguien tiene que calcular el error y la incertidumbre con base a las otras cuatro magnitudes. Eso es una debilidad y un error que todavía no los proveedores de software o de sistemas de gestión de medición no están dando esta estimación de incertidumbre que nos está pidiendo el SAT. Y los software ponen un recuadro para que el usuario, el permisionario, ponga a mano esos datos. Dijimos que a mano no se puede poner nada. Entonces, se tiene que digitalizar la información de esos certificados de calibración y que exista el algoritmo dentro del software y que se pueda hacer la estimación como nos lo está pidiendo el SAT. Ese también lo quiero poner porque sí es un punto que todavía no se ha resuelto en la mayoría de los casos, por lo menos en estaciones no se ha resuelto. En otras, como terminales de almacenamiento, ductos, ya van más avanzados. También otro punto que comentó la Ingia Boites, y yo te voy a acordar, era sobre gestión del cambio. Eso tiene que ver con el 30, ¿no? No, es que esto no puedo aquí. A ver. El 31, pero en el 31 que fue complemento. Vamos a ponerle aquí cambio. Dice, el programa informático debe de contar con un proceso de control de cambios que deberá incluir estimación de impacto de cambios, pruebas, autorización, liberación de cambios, reversos de cambios, versiones de programa,
Tampoco, aquí hay una debilidad. Por eso está aquí los famosos 15 elementos. Hicimos una matriz que usaba de todo y hace falta una gestión de control de cambios de todo nuestro sistema de control volumen. Entonces, queríamos aquí puntualizar que sí, todo está fundamentado, ¿no? Seguridad informática. Ya me acordé cuál era la otra que íbamos a ver. Expedientes de medición. Revisión del sistema de gestión de mediciones. ¿Qué nos pide también el SAT? Nos dice que 10.012 sí, pero también aquí nos piden este numeral que debemos de tener dentro de control documental, en ese apartado, la integración de un expediente de medición. Ese expediente de medición no lo hemos encontrado en ningún lado, ¿eh? Nadie tiene el famoso expediente de medición ¿qué tiene que ver? Los censos de todos los elementos del sistema. Planos, especificaciones, manuales, certificados. ¿Por qué es importante para nosotros como unidad de inspección? Porque nosotros cuando entregamos un servicio que ya fue certificado, entregamos un certificado de cumplimiento que es el que se juega y todo, muy bonito, pero también entregamos los certificados que nos pide el SAT, con el formato del SAT, que es el PDF, un XML, un certificado en XML, que esos son los dos que sube el permisionario del SAT, pero también estos dos referenciamos a un anexo soporte, que es este expediente de medición. Este expediente de medición es un mecanismo de defensa tanto para ustedes como permisionarios como para nosotros. Y voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros, como unidad de inspección, por irresponsabilidad, dimos un certificado y llega la autoridad, el SAT tiene la autoridad de llegar y hacerte una evaluación. Detecta que tienes anomalías y te sanciona, tú te puedes voltear contra mí en una demanda y puedo ser corresponsable contigo por negligencia o responsabilidad de darte un certificado sin hacerte esta evaluación. Pero si yo, bueno, ahora, si tú tienes este expediente y yo te firmé y sellé ese expediente, tú te puedes defender y me haces corresponsable. Pero también a la viceversa, puede pasar de que nosotros, en el momento en que fuimos, todo estaba correcto, el expediente se firmó, pero apenas yéndonos nosotros comunidad de inspección, tú empiezas a hacer cambio de servidores, modificas software, versiones, y a nadie le avisaste, ni al SAT ni a nosotros. Quiere decir que si te llega el SAT, te hace una evaluación, estás con no conformidades, te sanciona y te quieres voltear contra mí, yo con ese expediente puedo defenderme de decir, no, yo cuando fui, esto es lo que yo revisé, esto es lo que yo te autoricé. Si hubo modificaciones, por eso está el sistema de gestión de cambios de importancia. Después de que ya el expediente fue validado y sellado, la importancia de la parte de gestión de cambios. Todo está fundamentado en esos famosos 15 elementos. Por eso también nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, esta famosa 15 elementos, aquí los tenemos, manual, aquí se ven los 15, y de función metrológica, ¿qué es lo que debe de tener? Gestión de la información, y si le aplica a estaciones de servicio o de carburación, estaciones de gas natural vehicular, terminales de almacenamiento, plantas, gas natural licuado, en ductos de petrolíferos o gas LP, ductos de gas natural, transporte por autotanque o carrotanque de gas LP o petrolíferos, comercializadoras, o comercializadoras de gas natural. También se les va a dejar para que ustedes tengan este prontuario y sepan, si son permisioneros, le digan
a su consultor cómo tiene que entregarles la información, o si son consultores, hagan las cosas correctamente, porque ¿qué creen que nos hemos encontrado? La verdad es que hay muchos consultores de sistemas de gestión muy buenos, pero cuando carecen, y que están más enfocados a ambientales, y se ven muy estructurados hasta sus presentaciones, pero cuando empiezan a tocar información de temas meteorológicos, truenan. Y voy a poner aquí este ejemplo, los alcances del sistema de gestión de medición, ¿no? ¿Qué alcances son? Las declaraciones contractuales, que decimos, con proveedores y clientes de molécula, ya sea para la compra y venta de molécula o para la contratación de servicios de transporte o de almacenamiento. La declaración de los procesos de medición cuantitativa, ya sea dinámica o estática. Ahí, en esta primera fase, declarar qué procesos tienes, y más adelante, como comentó la ingeniera Boites, hay una parte que es gestión de procesos. Ahorita lo voy a ver un poquito rápido, que es el elemento más grande. Luego, procesos de medición cualitativa, que es el que tiene que ver con calidad de hidrocarburos. Declaración de procesos de puntos de transferencia de custodia, medición fiscal y legal. Vamos a decir, ¿dónde se la transferencia de custodia? ¿Dónde hay transferencias de custodia? Porque puede haber diferentes puntos, pero no todas las transferencias de custodia son mediciones fiscales. ¿Dónde yo declaro que es mi medición fiscal? Que es donde va a estar el ticket de medición engrapado digitalmente con una factura. La declaración de procesos de los ciclos de vida de los instrumentos y equipos. La declaración de los procesos de medición cuantitativa, pero eso es especial para la parte de gas natural, que tiene que ver con asignaciones, términos y condiciones, nominaciones, confirmaciones, y tiene que ver con volumen y energía. Y finalmente, el mapa de esos procesos de medición. Ahora, si nos vamos al elemento 9, que es el de gestión de procesos de medición, ese es el monstruoso. ¿Por qué? Porque los primeros procedimientos tienen que ver con diseño. ¿Cuáles son mis procedimientos para el diseño de sistemas de medición? Los procedimientos para la ejecución de los procesos de medición cuantitativa. Los procedimientos, una es ejecución de los procesos de medición, pero ¿qué creen? También hay procedimientos anormales. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando el SAT empieza a ver que una estación de servicio ya agarró como modus operandi las notas de crédito? Es que siempre me faltaron 200 litros, 200 litros, 300 litros, 800 litros, y siempre hay notas de crédito. Eso se ve mal. ¿Por qué? Porque puede presumirse que también es un mecanismo de evasión fiscal, porque se puso de acuerdo con el comprador para quitar ese volumen dentro del camino y a través de estrategias fiscales poder capturar ese valor económico. Pero entonces, oye, listo, si no me llegaron los 800 litros, entonces no se la perdono. No, sí, pero cuando eso es una operación anormal, no es un modus operandi. Y hay que declararlas. ¿Para qué? Para que no pecar de inocencia y declarar que puede haber problemáticas, errores, contingencias o producto no conforme a la entrada, en el almacenamiento, en el transporte o las salidas. Y cuando ocurra cualquiera de esas tres, poder entrar en mecanismos de notas de crédito o de reclamaciones. Procedimientos de confiabilidad operativa de los sistemas de medición. ¿Cómo se garantiza la confiabilidad operativa? Y eso tiene que ver también con si el tanque va a estar a recibo de despacho, o las filosofías de alarmas. Y voy a poner un ejemplo de alarmas. El medidor de flujo fue calibrado fue un nivel de almacenamiento entre 500 y 1200 litros por minuto. Pero ¿qué creen? Cuando llegamos, están operando a 1500 o a 1600. Se salió del rango de calibración. Esas alarmas no fueron configuradas. Esos procedimientos de confiabilidad operativa no los hemos visto más que en algunas terminales de almacenamiento. O ductos, en ductos sí lo tienen en sistemas SCADA. Instructivos para validación del equipo de hardware y software. Tampoco. Instructivos de verificación de los instrumentos, de verificación periódica. Instructivos para el muestreo, para la confirmación metrológica, para la determinación de intervalos, para la validación de calibración, para la validación de sistemas de medición y equipos terciarios, y para la validación del proceso de balances. Entonces, bueno, luego vamos a detallar, esta información se les va a hacer llegar.
también la parte de seguridad informática, riesgos de medición, etcétera. Le voy a dar la palabra al ingeniero Rogelio y voy a cambiar. Buenos días. Por mi parte, voy a complementar lo que ya se enfatizó hace un rato por parte de los ingenieros, en base a los hallazgos que se han detectado en la revisión de las instalaciones que se han realizado. En el contenido, la atención y el cumplimiento del anexo 30. En lo que respecta al 30.1, equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos, lo que regularmente se ha encontrado en incumplimiento es la generación de registros de volumen de existencias, recibos, entregas a condiciones de referencia. Este se realiza parcialmente porque si tienen registros, sin embargo no lo tienen a condición de referencia. En algunos casos ya están haciendo algunos cambios y están teniendo datos de existencias o de recibos a 20 grados centígrados, más no en el de entregas, pero eso es parcialmente, solo en algunas estaciones de servicio. La gran mayoría no lo está cumpliendo. Por la parte de lo que se refiere a los registros de los dictámenes de laboratorio, o los registros de densidad que tiene que estar en línea, ninguno lo tiene. Hay algunas estaciones de servicio que sí tienen medición de densidad, sin embargo, ese registro no se está transmitiendo a los controles volumétricos. En cuanto a la emisión de los FDIs para adquisición con la adquisición de servicios, la mayoría lo está cumpliendo. En el caso de la generación, más no en el cumplimiento detallado, como lo comentó el ingeniero Luis hace un rato. Y los informes que están enviados al SAT en forma diaria y mensual, pues la mayoría lo está cumpliendo. La gran mayoría. Ha habido algún caso muy particulares que no lo están haciendo por alguna razón, pero ya es un caso muy particular. La mayoría sí lo están cumpliendo. En cuanto a las fuentes de información, la información sobre los registros de volumen de hidrocarburos y petrolíferos, la medición de volumen de existencia, recibos y entregas con equipos calibrados, tanques, sondas de nivel, temperatura y densidad, verificación de dispensarios. La mayoría, pues sí tiene la medición de existencias en cuanto a nivel y temperatura. Sin embargo, pues no están calibrados, ¿verdad? Pero ya estamos encontrando ya varias estaciones de servicio, incluso en grupos, y ya están procediendo a hacer la calibración de las ondas en la parte de temperatura y de nivel, más no de densidad. Entonces, parcialmente ya se está empezando a ver un incremento en el cumplimiento de esta parte. Por lo que respecta al envío de registros de volumen a la UCC en forma encriptada a través de medios que garanticen la resolución de integridad de la información, la mayoría los tiene, la mayoría está mandando la información. En el uso de sistemas de medición dinámicos para la medición de volumen real por dispensarios, pues todos están cumpliendo. Toda la información que se genera a través de los dispensarios se envía directamente al control volumétrico y ese registro pues sí lo tienen. Por lo que respecta a los sistemas de medición estáticas para configurar el volumen de entrega de almacenamiento, también se está mandando la información. Aquí me refiero al envío de información. Si bien no están calibrados las ondas en la parte de temperatura y de densidad, o inclusive en lugar de nivel, la información sí se está transmitiendo a la OCC. Por lo que respecta al registro y almacenamiento de la información de los volúmenes en la OCC, pues sí la están teniendo, ¿no? Ese registro sí se hace, sin embargo, falta detallarlo para hacerlo a las condiciones de referencia. En cuanto a la información sobre el tipo de hidrocarburos y petrolíferos, la mayoría tiene los dictámenes emitidos por un laboratorio conforme al anexo 32. Eso sí se está cumpliendo, pero pues así lo tienen, mas no lo están registrando. En cuanto a los instrumentos instalados en línea para la cromatografía de densidad, pues prácticamente la gran mayoría no tiene instalados en línea instrumentos para la medición de ninguno de los dos, salvo el caso de la cromatografía y las instalaciones de gas, esas sí la están cumpliendo en la parte de las terminales.
Por lo que respecta al registro de información del tipo de hidrocarburos petrolíferos que debe registrarse y almacenarse en el OCC, pues la mayoría no lo está haciendo, la mayoría no lo está registrando, y pues es un incumplimiento pues muy general en todas las instalaciones. En cuanto a la información sobre el registro de volumen de hidrocarburos y petrolíferos, los FDIs que amparan la adquisición de hidrocarburos o petrolíferos, pues sí la están teniendo, si bien sí se hace ese registro. Sin embargo, bueno, ahí tenemos que considerar en cuenta que esos datos que se están enviando, pues se tienen que ser a condiciones de referencia. Se cumple en cuanto se están generando, más no en el detalle de que tiene que estar a las condiciones de referencia. La información fiscal contenida en los FDIs que deben registrarse y almacenarse en la UCC, como el RFC, el folio, el volumen, el precio y la unidad de medida, casi la totalidad lo tiene, salvo unos casos particulares donde se encontraron algunas diferencias en cuanto a algunos volúmenes que están registrando. En algunos casos, en la parte de recepción, les facturan a 20 grados y registran el volumen natural, entonces ahí hay diferencias en cuanto a los requisitos. Pero en cuanto a la información de los requisitos, sí se cumple. En cuanto a los pedimentos que amparan la adquisición de gas natural o petrolíferos, no encontramos casos. Hay algunos casos que no se han revisado, que no se han hecho la revisión del anexo 30. Sin embargo, en la revisión de la norma 16 de la CRE, sí están presentando sus pedimentos que amparan la adquisición de los petrolíferos. En cuanto a los equipos para llevar los controles volumétricos de los sistemas de medición, los sistemas de emisión que generan los volúmenes, la información de los volúmenes de las operaciones de existencias de hidrocarburos y petrolíferos en condiciones de referencia, bueno, pues esto se está haciendo parcialmente. Sí se tiene la información, sí se genera, pero como les comentaba, no se está generando a las condiciones de referencia. Parcialmente lo estamos calificando porque sí ya empezó a ser un pequeño grupo de estación de servicio que está empezando a hacer ya las calibraciones. Las demás estaciones de servicio pues sí tienen la información, aunque no está a condiciones de referencia. Obviamente yo creo que con el transcurso del tiempo, conforme vayan calibrando sus instrumentos, pues esto se va a ir regularizando. En cuanto a la cantidad de sistemas de emisión de acuerdo a las instalaciones o procesos que se trabaje, tanques y dispensarios, la mayoría, pues, es más, todos tienen sistemas de medición tanto en tanques como en la parte de dispensarios. Eso todo lo están cumpliendo. En cuanto a los sistemas de emisión estática y los tanques y dinámica en los dispensarios, pues también todos están cumpliendo. En lo que respecta a los requerimientos de los sistemas de medición, que deben de cumplir con las DAG de la CRE establecidas en la Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2016, en cuanto a la parte de confirmación metodológica, pues ahí en este punto es parcialmente lo que les comentaba, algunas estaciones de servicio ya empezaron a hacer sus calibraciones, tanto de tanques, de sondas, en la parte de temperatura, densidad, pero es un grupo muy pequeño. Entonces está empezando, está cumpliendo con ese punto parcialmente. La gran mayoría pues ya está haciendo su programación para hacer las calibraciones de sus tanques y de sus sondas. Y están en ese entendido de que pues tienen que cumplir en este periodo de la prórroga que está otorgando el SAT. En cuanto al cumplimiento de la normatividad indicada en el apartado 30.7 y las recomendaciones del fabricante, prácticamente todos los sistemas de medición que están instalados en tanques y los dispensarios pues cumplen con la norma API-MS 3.1b y por lo que respecta a dispensarios con las normas 005 de SECOPI 2017 y la norma 185. En cuanto a el sistema de gestión de mediciones, pues ya en forma más detallada la ingeniera Guadalupe Aboites pues ya les explicó el incumplimiento que se está haciendo por parte de las naciones. Pues ya vimos que en algunos de los casos tienen el sistema, lo tienen guardado, lo ignoran, lo desconocen, no saben de qué se trata. En algunos casos, pues no existe. En algunos casos, el personal no está capacitado. Hay mucha rotación del personal. Ha habido casos, inclusive, en que tienen sistema de gestión de medición, pero las actividades las realiza un tercero, las realiza un consultor, y la estación de servicio o el regulado
pues es totalmente ajeno a la información que el consultor les hace y pues no saben qué información es la que tienen. Y prácticamente esta información que hace el tercero, pues no es integrada al control volumétrico. En cuanto al sistema de gestión de las mediciones que lo tengan implementado, pues en su gran mayoría no lo cumple, no tienen registros totalmente, prácticamente algunos solamente tienen las calibraciones de los equipos de medición parcialmente. La gran mayoría no lo tiene implementado, a pesar de que tienen sistema de medición desde hace ya algunos años, cuentan con su manual y sus procedimientos, pero estos no han sido implementados en su totalidad. Desde que no se ha designado una función metodológica, o ya la designaron, pero sin embargo ya hubo cambio de personal, y la persona que fue designada ya no se encuentra, su análisis de riesgo está incompleto o está mal elaborado, o en su caso pues no tienen ni siquiera el censo de mediciones. También lo que detecta, pues tampoco nadie ha hecho ninguna auditoría, nadie nos ha presentado una auditoría. Solo hubo un caso que alguien presentó una auditoría, pero parcialmente, y estaba muy escueta, solamente con alrededor de 5 preguntas, que eso pues no tiene pues, validez, no tiene un registro. Y inclusive hemos encontrado algunos sistemas de gestión de medición que están incompletos, están un poquito muy cortos en el alcance, en la cobertura del cumplimiento de la norma NMXC 112. Entonces también tenían que revisarlo. Inclusive hay unos que aparentemente también ya fueron dictaminados por algún tercero, pero revisados con los regulados, pues también se ha detectado que sí tienen carencias, ¿no? Tiene que fortalecer esos sistemas de gestión de medición. Por lo que respecta a la responsabilidad de competencia del personal que opera el sistema de gestión de medición, en el caso de las personas que ya fueron designadas para darle seguimiento a la gestión de las mediciones, en algunos casos, pues sí tienen algunos registros de capacitación. Sin embargo, pues desconocen totalmente cómo opera el sistema de medición. Entonces se tiene que reforzar. La gran mayoría pues no está cumpliendo con esta parte. Por lo que respecta a la interfaz de comunicación que tienen que tener los sistemas de medición con la unidad de control central, pues todos cuentan con ella, cuentan con una consola de medición de inventarios de existencias, y cuentan con su interfaz para obtener la información de los dispensarios hacia la OCC. Con el protocolo de comunicación que tiene la OCC, pues bueno, ese ya está integrado, todos lo cumplen en la gran mayoría, en algunos casos tienen la información, sin embargo, sí lo que requieren, pues tener un sistema un poquito más seguro, porque adolece algunas, como que está pues, de alguna forma descuidado, o de alguna forma la vida de todos, donde puede estar mucha gente que no tiene nada que ver con la medición, y hay carencias pues, de control. En cuanto a disponer de mecanismos de mitigación de perturbaciones de radiación electromagnéticas en la interfaz de comunicación al OCC, la gran mayoría lo tiene bien, la gran mayoría tiene sus sistemas de tierra, tiene su tubería conduit, lo tiene todo protegido para que pueda evitar estas alteraciones. En cuanto a la tolerancia a fallas de energía eléctrica y de comunicación, pues en la mayoría de los casos tienen internet redundante y también tienen su UPS de respaldo para mantener la continuidad de la comunicación. Y ya en algunos casos inclusive ya cuentan con celdas solares y también ya cuentan con plantas de energía eléctrica. Sobre los mecanismos de seguridad para dejar evidencia en caso de alguna alteración, desconexión o interrupción de la transferencia de la información, pues no hay nada escrito, no hay nada donde digan qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que deben hacer o qué van a hacer para que puedan mantener la seguridad de que puedan tener alguna alteración en la información o en la desconexión o interrupción de la transferencia de la información. No lo tienen por escrito, tienen que documentarlo para poder garantizar que la comunicación y la información que salga de los sistemas de medición se transmite directamente a los sistemas. Por lo que respecta a que no exista ningún elemento electrónico o mecánico que permita alterar la información de la interfaz de comunicación de la OCC, en las estaciones y en las instalaciones que se han revisado, en las plantas es muy robusta esa información, las plantas de almacenamiento, en los ductos de gas y en los ductos de gasolina. En cuanto a las estaciones de servicio,
parcialmente en algunas, lo tienen muy bien protegido, y algunas, una ya relativamente escasas, sí no tienen una garantía de que pueda haber alguna alteración de la información. La mayoría lo cumple, de hecho no se ha detectado alguna alteración que tengan, ni ninguna instalación. En cuanto a los requerimientos, igualmente los requerimientos del sistema de medición, en cuanto a realizar la cuantificación de masa o volumen a condiciones de referencia a 20 grados centígrados en una atmósfera, pues se está haciendo parcialmente, porque pues prácticamente sí tienen la medición en tanques, en algunos casos sí se hace el registro de la medición a 20 grados centígrados, pero pues eso es parcial, no todo lo están haciendo. La transferencia de esa información en algunos casos pues se manda de forma errónea, se desconoce a veces cuál es el dato correcto, si es a volumen neto, volumen bruto, a veces calculan o registran un dato en forma manual, y pues eso altera la información. Tienen que tomar en cuenta lo que han mencionado los ingenieros, la contratación del producto que están comprando. En algunos casos lo tienen contratado en compra natural, y en algunos casos lo tienen contratado a 20 grados centígrados. El registro de información y la medición del volumen, como lo establecen los lineamientos, pues tiene que ser a 20 grados centígrados. Por lo que respecta a que cuenten con un elemento primario en tanques, que debe estar instalado conforme a la recomendación del fabricante, y cuál debe ser seleccionado para el hidrocarburo petrolífero para satisfacer los requisitos metodológicos, pues todos tienen un elemento primario en tanques, que serían las consolas de control de inventarios. Sin embargo, aquí se tiene que tomar en cuenta que el algoritmo de cálculo a 20 grados centígrados pues debe ser el que corresponda al producto que están manejando, por lo cual debe estar debidamente configurado. Debe estar debidamente configurado a las condiciones de referencia. Ya lo comentaba el ingeniero Roberto, que algunos equipos que vienen de otros países, pues prácticamente en América del Norte, las condiciones de referencia son 15.6 grados centígrados, y en México son 20 grados centígrados. Ahora, esos equipos pues están diseñados para operar con diferentes sustancias, como agua, alcohol, turbocina, gasolinas, diésel y otras sustancias, por lo cual cada una de esas sustancias tiene un coeficiente de expansión diferente, el cual tiene que considerarse en la configuración del equipo. Eso también se tiene que garantizar que está debidamente seleccionado para el producto que se está manejando en cada tanque. Actualmente tienen el elemento primario en tanques. Faltaría determinar que el elemento terciario pues esté ajustado para ese producto. Que se encuentre calibrada la sonda de nivel, pues parcialmente les comentaba que sí, efectivamente, ya varias estaciones de vídeo ya lo están haciendo, están calibrando la parte de nivel. Parcialmente ya tienen, la gran mayoría no lo tienen, la gran mayoría lo está cotizando para que puedan tener su calibración del nivel, de la sonda de nivel, que es diferente calibrar la sonda de nivel que calibrar el tanque, ¿no? Tendría que hacerse en forma conjunta para poder tener un valor correcto de medición de nivel en los tanques, perdón, de volumen en los tanques. En cuanto al elemento secundario instalado en tanques, conforme a la recomendación del fabricante, por lo que respecta a la temperatura, pues no está calibrado, ¿no? Está instalado, no se considera la densidad, la mayoría pues no lo está cumpliendo por el momento. Que se encuentre calibrada la temperatura y la densidad, pues no lo están haciendo. Eso prácticamente son muy pocos los que ya tienen calibrada la temperatura. La densidad no hemos encontrado a alguien que ya la tenga calibrada. En cuanto al elemento terciario, debe estar correctamente instalado y configurado conforme a la recomendación del fabricante, y como les decía, tiene que tener bien configurado el coeficiente de expansión térmica para que pueda calcular correctamente el volumen a 20 grados centígrados. Que se encuentren operando en forma continua y sin perturbaciones, la mayoría lo tiene conectado a un UPS, que cuente con funciones de seguridad para garantizar la entidad de la información del algoritmo de cálculo, pues no lo tiene nadie tiene considerada la seguridad de poder garantizar que ninguna persona puede alterar
la configuración de esas consolas de control de inventarios. Eso lo tiene que tener un documento y tiene que establecer condiciones y medidas para que no pueda ser alterado. En cuanto a la actualización de los valores de influencia que se determinen mediante nuestro análisis en el algoritmo de cálculo de volumen de hidrocarburos o petrolífero, en esa parte, el sistema de gestión de medición, en la parte de los riesgos y en la parte de magnitud de influencia, pues tiene que determinar cuáles son las magnitudes de influencia que pueden afectar la medición en el caso particular de cada estación de servicio, porque las condiciones son particulares y son diferentes, entonces pueden existir condiciones que afecten la medición y la tienen que considerar. Hay algunas instalaciones que sí lo hacen, de hecho son las plantas de gas, las centrales de gas, que tienen instrumentos ya de tecnología de punta, que su mismo sistema hace la actualización de las variables de influencia. En el caso de la estación de servicio, pues ninguno lo tiene porque no los han determinado. Aunque la mayoría de las estaciones de servicio, con los instrumentos que tienen instalados, pues prácticamente operan dentro de rangos de temperatura y de presión y de humedad ambientales que no alteran la información. Sin embargo, es conveniente que determinen con su proveedor, con su consultor, qué variables de influencia tendrían que puedan afectar la medición, que tienen que ser actualizadas para hacer el cálculo del volumen a 20 grados centígrados, que se tienen que estar actualizando cuando haya algún cambio, a lo mejor cambio de temporada del año, en algunos casos, entonces lo tendría que considerar. Ahorita nadie lo tiene. Por lo que respecta al 30.6, programas informáticos para llevar los controles volumétricos, ya lo habíamos comentado en el 30.1, la información cuando llegan los dictámenes del laboratorio a que se refiere el anexo 32, pues no se está integrando en los controles volumétricos. La información de los datos de los CFDI asociados a la adquisición y la gestión de dichos bienes, en su caso a los servicios, se cumple en cuanto se hace la transmisión de información. No se cumple en cuanto a que la información sea la correcta que se está subiendo. En cuanto a los programas informáticos deben generar los reportes de información de forma diaria y mensual, la mayoría lo está haciendo. En cuanto a la generación de los reportes de información, una cosa es que los generen y otra cosa es que la información que tengan esté debidamente correcta. Pero en cuanto a la generación de informes, pues sí lo están realizando en forma mensual y en forma diaria. Por lo que respecta a los requerimientos de funcionalidad de los programas informáticos, en los requerimientos generales, dice que los programas informáticos y cualquier información que se recopile o procese a través de estos deben de encontrarse respaldados en medios magnéticos, ópticos, de estado sólido o de cualquier otra tecnología que se trate. Cualquier otra tecnología segura en una OCC. La mayoría no lo está haciendo en medios magnéticos, la mayoría lo está haciendo a través de la nube, no se está cumpliendo. En cuanto a que el programa informático debe proporcionar un entorno visual sencillo para permitir su operación, la mayoría sí lo cumple, la mayoría sí tiene un entorno sencillo para poder accesarlo, para poder manipularlo, para poder operarlo. Por lo que respecta al inicio de sesión, debe tener implementado un control de acceso que solicite usuario y contraseña. Pues casi la totalidad de los controles volumétricos lo tienen. Ha habido solamente una sola estación de servicio que tiene un control volumétrico, pues que no le permite, no le solicita contraseña ni usuario, entra de forma directa y cualquier persona puede acceder a ese control volumétrico. Pero ya es un caso particular. En cuanto se debe permitir el registro de personas autorizadas para acceder al programa, así como establecer el perfil designado con los privilegios que se dispone, la mayoría lo cumple, no en su totalidad, pero la mayoría ya tiene establecido un perfil asignado para poder entrar al sistema. Ya tiene un perfil, ya tiene un acceso, en algunos casos es un poquito general, pero esa parte pues la mayoría está cumpliendo. Los perfiles que pueden registrarse son administrador, supervisor, operador y auditor fiscal. Así como lo menciona el anexo, dice, podrán registrarse. No quiere decir que sean obligatorios, pero son los que pueden tener. Como administrador, en muy pocos casos tienen un administrador del sistema de control informático. La gran mayoría, el administrador es el proveedor del control volumétrico. El supervisor, pues prácticamente en algunos casos es el mismo gerente y el operador en la mayoría de los casos es el gerente.
Auditor fiscal no tienen, la mayoría no tienen cada una clave como auditor fiscal. Entonces, parcialmente se está cumpliendo ya en una gran medida la estación de servicio. Ya hemos encontrado que se está trabajando en algunos controles volumétricos para cumplir con esta parte. Sin embargo, pues yo creo que más del 50% pues no lo tiene. Por lo que respecta al registro de cada usuario, el administrador debe registrar el nombre de usuario y una contraseña temporal, así como el perfil que se asigne. Pues esto apenas se acaba de iniciar con algunos controles volumétricos. La mayoría no le solicita una clave temporal, no les da una clave temporal, ni les solicita que hagan cambio de contraseña. Esto apenas lo están empezando a modificar. Yo creo que con el paso del tiempo, en unos 3-4 meses, ya la gran mayoría debe contar con esta parte. Cuando un usuario accede por primera vez al inicio de la sesión del programa informático, debe solicitar el registro de una nueva contraseña. Por el momento no se está cumpliendo. En cuanto a todas las acciones realizadas por los usuarios, deben registrarse en forma automática en la bitácora de eventos, de acuerdo a los ejercicios que realizaron y pruebas que se han realizado, pues no se cumplen la totalidad. Hay algunas actividades que no se registran, se pueden hacer consultas, se pueden realizar algunos registros, solicitar algunos reportes, y en algunos casos, pues casi en la gran mayoría, no se está cumpliendo esta parte. Se ha detectado que algunos controles volumétricos ya están haciendo cambios, sin embargo, no se han realizado en la totalidad de los clientes que tienen. En algunos casos no se puede realizar esta prueba todavía. En cuanto a los requerimientos de funcionalidad, que el sistema debe ser capaz de establecer y configurar enlaces de comunicación para transferir la información de cada sistema de medición utilizando la medición realizadas al término de los periodos de recepción, entrega y de control de excedencias. La mayoría lo cumple. Regularmente, cuando termina la descarga de un autotanque, pues se transmite la información del volumen que recibieron. Igual, cada vez que realizan un despacho de producto a través de dispensarios, pues se registra directamente. Eso se está cumpliendo. En cuanto se debe incorporar una funcionalidad para realizar el diagnóstico del estado de las componentes de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, pues se realiza parcialmente. No todos los componentes de los equipos generan un diagnóstico en el control volumétrico. El autodiagnóstico que se debe hacer debe generar una alarma en caso de detectar alguna de los dispositivos no opera adecuadamente. Esto no se está cumpliendo, no se están generando alarmas por el momento pues casi en la totalidad de los controles volumétricos. En cuanto al diagnóstico y estado y funcionalidad del sistema de medición, pues ninguno lo tiene todavía. En cuanto al diagnóstico del estado y funcionalidad de los canales de comunicación, pues parcialmente lo tienen, la mayoría sí tiene parcialmente los diagnósticos de los canales de comunicación que tienen con las interfaces de comunicación. Y el estado y funcionalidad del OCC, pues bueno, por el momento no lo están haciendo como un diagnóstico. En cuanto a que se debe registrar en una bitácora todos los eventos relacionados con la configuración y operación del mismo, pues parcialmente se registran algunas alarmas, se registran algunos eventos, ya en algunos controles volumétricos ya están generando las bitácoras, ya están generando algunos reportes, pero no la totalidad de los mismos. Los registros deben generarse en forma automática para todos los eventos clasificados. No se cumple porque se generan solamente para algunos eventos, no para todos. En cuanto a que se deben almacenar todos los registros en la bitácora, pues también es parcial. Solamente se registran algunos eventos. No todos los eventos se pueden registrar en las bitácoras y no se pueden visualizar. En cuanto a que todos los usuarios deben tener un acceso a las bitácoras para visualizarlos, también se está haciendo parcialmente. Hay casos de controles volumétricos que en algunas estaciones de servicio sí pueden ver bitácoras y hay estaciones de servicio donde no pueden ver bitácoras con el mismo control volumétrico. Entonces eso se está haciendo parcialmente, se está empezando a avanzar con algunos. Sin embargo, pues la gran mayoría pues todavía no tienen el control total de todos los accesos para las bitácoras con todos sus usuarios. Dice que los perfiles de administrador, supervisor y operador además deben tener acceso para el registro de eventos. Pues no es el caso, no todos tienen autorizado para hacer registro de eventos. O al menos en algunos casos pues se detecta que no saben dónde hacer un registro, no saben dónde pueden meter un evento o alguna condición que haya sido anómala durante la operación. Prácticamente es una de las causas principales por las cuales no se pueden realizar algunas pruebas
desconocimiento de las personas de cómo opera el control volumétrico, falta de capacitación o cambios constantes en el personal dentro de la estación de servicio. Eso genera que se debe estar actualizando las capacitaciones para garantizar la competencia del personal para manejar los equipos. Eso pues no se está cumpliendo. Entonces, parcialmente, en algunos casos sí se cumple. Algunas personas sí tienen acceso a los registros de los eventos. En cuanto a todos los registros de la bitácora deben estar protegidos para evitar su modificación o eliminación, se cumple, y las bitácoras que ya se están generando, pues ni siquiera tienen la posibilidad de poder hacer la alteración o modificación de esos eventos que se van registrando de forma automática. Bueno, a las bitácoras manuales, por lo que respecta a las bitácoras manuales, cualquier intento de modificación o eliminación de un registro de la bitácora debe registrarse de forma automática en la misma bitácora y generar una alarma. Y por el momento no están generando alarmas. Si alguien puede hacer un registro, lo puede registrar, lo puede modificar, no se puede generar una alarma por esta causa. Por el momento, eso ninguna. Los datos de la bitácora, hora, fecha, folio, descripción de usuario, el responsable, eso lo tienen casi todos los registros de la bitácora que se pueden visualizar. A los tipos de eventos de administración, del control de inventarios, de comunicación de la UCC, no se está especificando en las bitácoras de qué tipo de eventos se trata. En la descripción de los eventos, pues parcialmente sí se describe el evento. Sin embargo, hay casos de eventos que se registran que pues vienen con alguna configuración, el registro con algunos signos o una simbología o algunos códigos que solamente los puede leer el técnico del proveedor del control volumétrico. Entonces, en este caso, pues todos los usuarios deberían saber qué cambios o qué eventos o qué alarmas están registrando. Entonces, eso debería ser un poquito más específico. Por lo que respecta a los registros de eventos en la bitácora, la administración de respaldos de la información, cambio en la configuración, cambio de versión del algoritmo de cálculo de volumen, alta, baja de usuarios, o incorporación, reemplazo o baja de equipos, eso no se cumple, no se están generando bitácoras por ese tipo de casos. En cuanto a eventos en la UCC, de reinicio apagado, desconexión de dispositivos y acceso a la información de control volumétrico por medio distinto del programa informático, también no se está cumpliendo. Los eventos relacionados con los programas informáticos, actualización de versión, cambio de parámetros o reinicio del programa informático, se está cumpliendo parcialmente. Los eventos de comunicación, como error de comunicación del dispositivo de medición, error de transmisión y o recepción de archivos y falla en la red interna, tampoco se está cumpliendo. En cuanto a las operaciones cotidianas de acceso, consulta, revisión de bitácora y registro de alarmas operacionales, operaciones de mantenimiento y toma de muestras, tampoco se está cumpliendo. En cuanto a la verificación realizada por la autoridad fiscal o por los proveedores acreditados por la instancia competente, no está cumpliendo. Solo ha habido unos casos muy pocos donde ya esta parte ya se está empezando a corregir, pero yo creo que apenas están empezando a instalar los cambios los proveedores de controles volumétricos. Las inconsistencias en la información volumétrica pues no se cumplen, no hay solo en algunos casos está poniendo, que te lo vamos a comentar. Esas inconsistencias ya aparecen, que si existe una diferencia en más del 0.5%, lo que indica el artículo 55 del Código Federal de la Federación, 1% tratándose de hidrocarburos y petrolíferos, en el volumen final del periodo, o resultantes de su balance, no está cumpliendo. ¿Por qué no está cumpliendo? Porque actualmente, pues sí, tienen un balance, pero pues ese balance no está a condiciones de referencia. En algunos casos ya está haciendo ese registro de información, pero no genera alarma. Se genera el registro, pero no se genera una alarma. Y, pues bueno, tiene que cumplir con el registro 20 grados centígrados. En algunos casos, los que ya están cumpliendo, pues bueno, están cumpliendo parcialmente porque, aunque tienen un balance, ya tienen una diferencia, les registro una diferencia al final del periodo, pero esa diferencia todavía viene combinada con algunos valores naturales de 20 grados centígrados, pues entonces eso no está correcto, porque finalmente el valor no representativo de la medición
la cuantificación de los resultados pues no es la correcta, no lo que se requiere. En cuanto al volumen de existencia registrados al corte del día, cuando es igual a lo registrado al corte del día anterior, por decirlo, si ellos tuvieron de existencia 5,000 litros, tienen sus entradas, tienen sus salidas, y al final del día o al corte del día vuelven a tener el mismo volumen, no se han detectado casos, salvo un evento donde tuvieron movimiento y tuvieron inclusive resultados negativos de existencias, no tenía registro de alarma. En cuanto que el volumen de existencias dado por cada tipo de hidrocarburo petrolífero y sistema de emisión es menor a cero, o sea, existencias negativas, no se pueden iniciar porque no se pudieron hacer pruebas, pero sí hay casos de 2 estaciones de servicio que tenían existencias negativas. Obviamente eso sería un error en el programa informático, y esos valores, pues bueno, no estaban registrados como una alarma. En cuanto al volumen de existencia registrado al corte del día, varía con respecto al corte del día anterior y no existen requisitos de entradas o salidas del corte del día. Es decir, que si tienen una existencia y no tuvieron ni adquisiciones ni ventas, al final del día pues tendrían que tener pues, prácticamente el mismo volumen, un volumen similar, pero que tuvieran una diferencia mayor y que se registrara alguna alarma, pues eso no se cumple, no se ha podido demostrar. Debería demostrarse con una prueba ficticia para poder demostrar que eso puede generar una alarma. Por lo que respecta al volumen de salidas en un lapso de 24 horas, que es mayor al volumen de entradas del mismo lapso o volumen de existencias del corte del día anterior, no se puede hacer una prueba, no se puede evidenciar que eso se registre. Probablemente ya lo hayan actualizado, pero eso no se pudo demostrar en ninguna instalación. Por lo que respecta a la generación de alarmas, pues no hemos encontrado ningún control volumétrico, ningún programa informático que ya esté evidenciando la generación de alarmas por calibraciones no válidas. Inclusive, pues la gran mayoría no tienen calibrados sus instrumentos, ya debía tener esas alarmas, pues no están apareciendo. Por inconsistencia en la información volumétrica que comentamos hace un momento, por el intento de alteración de cualquier registro, por registros incompletos o duplicados, por problemas de comunicación, por falla del medio de almacenamiento, por falla en la red de comunicación, por falla de energía eléctrica, por error en la transmisión de información, por rechazos de inicios de sesión, por la activación de un paro de emergencia, o por datos de registro. Bueno, los datos de registro de alarma, bueno, como no hay alarma, pues no tenemos la información de los datos que debería de tener, que sería el número de registro, el constitutivo, la fecha del evento, la hora del evento, el componente que origina la alarma, el tipo de evento y la descripción del evento, pues eso no se cumple con los programas informáticos. En cuanto a la información que debe recopilar el programa informático, en datos generales, la razón social, domicilio fiscal, representante legal, pues todos lo están generando. La instalación o proceso, la clave y la inscripción, también casi todos lo están generando. La clave del petrolífero y hidrocarburo, pues todos. El número de permiso de la red, lo están cumpliendo. En cuanto a los sistemas de medición, la clave de identificación y la localización, parcialmente la mayoría lo tiene, casos muy esporádicos, muy escasos, no tienen la clave y la localización del sistema de medición. La vigencia de la calibración, pues no está registrando. La incertidumbre, pues no lo están registrando. En algunos casos, como apenas están calibrando sus instrumentos, pues no están registrando. Sin embargo, pues eso se hace manualmente, y pues bueno, eso no debe ser lo correcto porque nada más la registran, pueden poner un valor erróneo y pues no afecta nada el registro, no altera nada la medición, no altera nada los informes que se emiten. En cuanto al medio de almacenamiento, la clave de identificación, eso la gran mayoría lo está cumpliendo en los equipos. En cuanto a la capacidad de almacenamiento y vigencia de la calibración, pues ninguno lo está teniendo actualmente. En cuanto a la información sobre los registros de volumen de hidrocarburos y petrolíferos, todos los registros de las operaciones de cada operación de recepción y entrega se cumplen porque están haciendo los registros, aunque no se están haciendo 20 grados centígrados, pero sí se están generando sí se genera esa información. En cuanto a lo acumulado, que se debe realizar diariamente a una misma hora practicada y debe incluir el acumulado de los volúmenes recibidos y los volúmenes transferidos, también se está haciendo, aunque también cuando no se hacen las condiciones de referencia. La información de los requisitos, como el tipo, la fecha, el RFC, el proveedor, la clave del sistema de emisión, la clave del producto, el volumen recibido y entregado,
la gran mayoría lo está teniendo. En cuanto al volumen recibido entregado en la unidad correspondiente, que prácticamente en estación de servicio, pues debe ser litros, pues no lo tienen, presentan sus informes, sus balances, sus existencias, nada más tiene la cantidad, el valor numérico, pero no especifica la unidad. Tiene que venir indicado la parte de litros, la unidad. En cuanto al registro de existencia a la misma hora, todo lo tiene. En cuanto al cálculo de las existencias, existencia inicial más recibos, ventas y volumen calculado, eso se hace parcialmente.